2022? 2017. My daughter is doing 13 years old, and we are here in saturation, surviving and making a normal life. Because, well, not very normal, because we are not diving too much lately. It's true or it's not true? And Matt gonna try to... I don't like it. Yeah, I know. But Matt gonna try to beat me with this. Because this was my shoot. I get 8 points plus 4, 12 points. Pass me the... Okay, 2. Okay, 4, 6. 6 and 2. Oh. You've been practicing all night. I am the best. I win. What the... I win. So, Spanish is winning the champion until the next one. That divers briefed on precautions and actions to be taken in case of bell atmosphere contamination and following TUP into the system. If the divers smell any unusual odors, they shall immediately don their bibs. After the diving supervisor has taken control of blowdown and exhaust. Una de las cosas que solemos hacer en saturación es hacer estos briefings donde se nos recuerdan los pasos a seguir en caso de emergencias como contaminación de la atmósfera o pérdida de presión en el sistema y otras situaciones similares. Muy importante estar al día y recordar los pasos a seguir en caso de estas situaciones tan extremas. It has an exceptional day. We get a nice early morning with noise in the middle of the night. Them some hammered in the doors. They was working on the door of the wet boat, going to the bell. It's not fixed totally, but apparently it's working better. So this is what they say. Also, we got a nice food today. My favorite one, mashed potato with some roast turkey and biryani vegetables. And salmon. And salmon with lemon. Bueno, hoy por la mañana mandaron al Bellman a Campana. Nos dijeron que en cualquier momento podíamos salir. Después nos han tenido todo el día que salíamos a las 6 de la tarde. Ahora dicen que no. Y yo creo que les falta darnos un platanito porque nos tratan como monos. Vamos a hacer vida normal. Son las 7 y pico de la tarde. Deberíamos habernos duchado hace 2 horas. Nos vamos a duchar ahora y a jugar al juego de apostar. Si vamos al agua, pues nada. Jugar a Notis y al agua. Y si no... Así que continuamos para bingo. A ver si esta noche o mañana o esta tarde pues vamos al agua. Debris removal, a recoger trastos del fondo, por lo que tengo entendido. 1 hour and a half again in the morning and we get 1 hour notice and we'll beers. This means that we're gonna go to the bell, make the bell checks and come back and wait until they decide to make the diving. Bueno, y finalmente, tras mucho sufrir, esperar, ir a Campana, volver de Campana, tener mala noche, en fin, 1 hour notice súper largos, conseguimos ser lanzados al agua y nos encontramos con esta inmersión. Hoy vamos a hacer de chatarreros del fondo. Para el tendido de las nuevas líneas que vamos a instalar, después de haber demolido las antiguas, necesitamos que el fondo esté limpio. Para ello, mandaremos al aeroguía al fondo, que irá localizando todos los objetos sólidos o de gran envergadura que haya por el fondo. Nosotros, una vez tengamos el mapa de las localizaciones de esos objetos, iremos desplazándonos y recogiéndolos, subiéndolos a superficie. Como veis, aquí se ve jaulas, piezas de tubería antigua. En estas jaulas de pesca a veces hay pescados. Y en esta en particular había varios ejemplares a los que conseguí liberar tras abrirle la puerta. Les costó salir porque parece que les cuesta mucho encontrar la salida. Podéis observar que hay elementos de gran envergadura en el fondo. Así nos pasamos las horas y las horas moviéndonos de un lado para otro hasta que conseguimos recoger todo lo que hay en ese mapa de localizaciones. Ok, estamos recogiendo como los chatarreros del mar, toda la basura que hay por el fondo para que no moleste a las siguientes líneas de construcción. Y hay mucho trabajo por hacer. Algunas cosas están enterradas, cuesta sacarlas, te pinchas. Y bueno,
un trabajo durillo. Más ahora que estamos desentrenados. Aquí está el cabo. Nothing. Life continues. Like always. Y así, a lo largo de la noche, continuamos con esta extraña peregrinación de la chatarra hasta que poco a poco el Astro Rey aparece en superficie y nos regala un poco de luz de color verdoso. Terminaremos el día y esperaremos nuevos buceos. Hasta el próximo capítulo.